¿Qué necesita saber un profesional de la salud para publicar en revistas de pares? Suena muy esotérico el tema de la publicación en revistas de pares. No se tiene generalmente la sapiencia para definir qué es lo que necesito para publicar, cómo lo hago, cuáles son los tiempos, cuáles son mis probabilidades de éxito, etcétera. Todo eso va a ser dilucidado en este entrenamiento. El doctor ya ha adelantado un poco sobre mi historia. El tema un poco que quiero resaltar es el tema de que tengo 21 artículos científicos publicados en revistas de pares. La mayor parte de estas revistas son revistas en inglés. Y en general, en grupos multidisciplinarios me consideran el metodólogo. Entonces, es en ese sentido que es mi especialidad de definir si un diseño de investigación va, no va, si una pregunta se puede responder, no se puede responder. Y la idea de ese entrenamiento es de que ustedes en sus campos se pueda escuchar sus ideas, ver la factibilidad de hacerlas, cuánto van a apoyar a la ciencia y en ese sentido definir un diseño que sea además factible. No es solamente soñar que uno va a tener 5.000 personas para hacer un estudio, sino que hay que ver la factibilidad en términos de muestreo y en términos de ajustes. Entonces, todo eso se va a ver en este programa que se está planificando. Estas son las revistas en las cuales he publicado artículos que tienen que ver con quemados, con farmacéuticos, con salud pública, con psicofarmacología, con psiquiatría, con artroplastía, con servicios de salud, cirugía, anales de medicina interna, afecciones de desórdenes mentales, Plus One, que es una de las revistas más conocidas de acceso abierto. Entonces, el tema no es, y mi especialidad es salud pública. Entonces, no es un tema de que no solamente puedo hacer en mi área y por lo tanto solamente por ahí tengo las posibilidades de planificar y de publicar, sino que esto está muy de la mano, que si uno entiende diseños metodológicos, puede publicar básicamente en lugar que no, donde quiera. No hay un tema de padrinazgos, lo que se evalúa en estas revistas es un tema de solidez y de rigor científico, y ese rigor científico es el que se quiere transmitir en este entrenamiento. A mí me encanta hacer hipótesis, me encanta hacer experimentos, no siempre se pueden hacer experimentos, los experimentos que son el gol estándar en investigación, en muchas circunstancias están limitados por temas éticos, pero que en el momento que se puede hacer un experimento es una oportunidad de oro y que encanta también estar constantemente equivocado. Cuando uno se equivoca constantemente, va aprendiendo cosas que lo llegan a sorprender. Cosas que odio son artículos que hablan de unicausalidad. Un artículo que me lanza y me dice, este factor único predice el cáncer, o hay una solución milagrosa para la artritis. Esos temas de medicina sabemos que no son reales, y por lo tanto a mí me gusta la complejidad, donde tenemos la capacidad de dilucidar y hacer ajustes. Y esos ajustes son temas que vamos a revisar en este entrenamiento. También me enerva el tema de vender cosas que no sirven y de que los profesionales de salud no entiendan por qué la ivermectina o el dióxido de cloro no funcionan en el COVID-19, por ejemplo. Que tengan la evidencia al frente, pero que una evidencia débil versus una evidencia fuerte para un profesional sea lo mismo, porque no tiene las herramientas para definir qué es causalidad, qué es correlación y qué es asociación, que son tres conceptos completamente diferentes. Entonces, la intención de este curso es crear personas que son inquisidoras, personas que les gusta constantemente estar preguntando ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y es esa la intención un poco de este entrenamiento. ¿Por qué deberíamos tomar este curso? Cualquier profesional en salud. Primero, levantar el velo de los estudios clínicos. Primero, que la mayoría están en inglés, que es un tema aparte. Y segundo, hay mucha jerga metodológica, mucha jerga de ajustes, sesgos, propensidades,
confusores que no necesariamente un médico operativo ha aprendido en su entrenamiento. Y además sabemos lo débil que es el entrenamiento en investigación en el pregrado. Entonces, levantemos el velo de los estudios clínicos para que ustedes sepan dilucidar muy rápidamente, no mirando el resumen, sino mirando las tablas, y ustedes decidan si el estudio realmente está respaldado por datos. Y esos datos están siendo vistos en la discusión, en las conclusiones y en el resumen, que no necesariamente sucede. Entonces, la primera consideración aquí es, no es que porque está publicado en el New England Journal of Medicine, la evidencia que tienes al frente es rigurosa o tiene sentido. Se han retirado muchísimos estudios del New England Journal of Medicine porque los revisores no se habían dado cuenta que estábamos con potenciales y tremendos problemas de sesgos. Entonces, no es fácil leer artículos científicos. Necesitas entrenamiento y necesitas estar constantemente, además, entrenado para detectar problemas que tienen algunos estudios. Y además, detectar las limitaciones. La parte de limitaciones es un campo que no se enseña por algún motivo en nuestros entrenamientos de manuscritos. Mientras que en el exterior, la parte de limitaciones es la parte que define que un investigador domina su tema. Si yo no puedo definir cuáles son las limitaciones de mi estudio, y estoy hablando de causalidad cuando mi estudio y mis datos no lo soportan, significa que no soy un investigador de confianza. Y los revisores lo ven de mala forma. Entonces, cuanto más limitaciones yo ponga en mi manuscrito, más confiable va a ser mi manuscrito. Porque no existe investigación perfecta. Todas las investigaciones tienen limitaciones y lo que necesitamos es de que esas limitaciones nos enseñen cosas y además nos marquen la cancha para ver qué nos falta desarrollar, dónde están nuestros vacíos y nuestros puntos ciegos, que es fundamental en cualquier investigación. Luego, por este tema de que no podemos leer, porque es un tema de traducción del material científico, confiamos en fuentes traductoras. Y lastimosamente, una de las principales fuentes traductoras son los visitadores médicos que vienen de la industria, y la industria no tiene intenciones o no tiene incentivos para mostrarte la historia completa de un medicamento o de una intervención, sino te va a mostrar, obviamente, los estudios que vayan de la mano para que su producto muestre mayores beneficios. Sin embargo, la investigación necesita mostrarte absolutamente toda la historia de ese medicamento, de esa intervención, y para eso están, por ejemplo, los metaanálisis. El metaanálisis es un estudio de estudios donde tenemos la capacidad de agrupar muchos estudios que tengan una pregunta de investigación similar y gracias a eso incrementar nuestro poder y tener más garantías de que el resultado o la conclusión del estudio están más de la mano de la verdad. Y en ese sentido necesitamos escalar la torre de marfil. La torre de marfil es la torre de la academia, que en general se critica mucho a la academia de que está en una torre aislada, lejos de la realidad. Y es por eso de que también los académicos tenemos mala fama, de que no terminamos de aterrizar. Y es por eso que a mí me gusta mucho hacer investigación operativa, investigación de mejoras de calidad, que no necesariamente necesitas 7,000 personas para llegar a una conclusión adecuada, sino que más bien a través de un diseño iterativo te permite aprender de las experiencias que tienes en los hospitales. Y como bien decía el doctor Sánchez, tenemos un montón de experiencias exitosas en los hospitales, pero desafortunadamente esas experiencias se pierden por un tema de que primero no tenemos entrenamiento para registrar. Segundo, no tenemos entrenamiento para procesar. Y no tenemos luego entrenamiento para interpretar y analizar ese procesamiento que se hace en un paquete estadístico. Entonces hay una serie de entrenamientos que nos faltan como médicos operativos y este entrenamiento reconoce eso, reconoce las fortalezas que tienen los médicos a nivel operativo y en base a esas fortalezas se va creando una especie de nueva cultura, una intuición científica.
que es una forma de ver la vida, no solamente hacer investigación, sino que es una forma de empezar a agrupar, agregar y desagregar absolutamente todo. Entonces, es un nuevo pensamiento. En este curso no vamos a ver matemáticas. Lo que sí les prometo es que no van a ver ni una sola fórmula, solo un poco, como base de comprensión, pero no vamos a ver fórmulas. No tiene sentido aprender y memorizar fórmulas. Lo que se necesita hacer es interpretar qué significa esa fórmula. A mí no me sirve de nada matarme haciendo a mano una fórmula de razones de momios. Eso ya está comprobado, una calculadora me lo hace en ese instante. Lo que a mí me interesa es saber que la razón de momios me está marcando magnitud y dirección de un evento. ¿Cuán grande es ese efecto? Y si ese efecto tiene problemas de ajuste. Entonces, no vamos a ver matemáticas en sí, pero sí la lógica de la matemática. Aquellos interesados que quieran ahondar en este tema con bioestadística, también se va a crear un módulo para entrar al detalle más riguroso, donde sí ya vamos a empezar a manipular paquete estadístico. Pero este curso introductorio y de seguimiento de creación de manuscrito va a tener no una parte demasiado pesada en estadística, especialmente inferencial, que necesita mucho más tiempo para su desarrollo. Como les decía, la intuición científica, que no es una habilidad natural, se va a desarrollar con este curso a través de ejemplos de la vida real, para demostrar principios claves, estudios del mundo real, para ver cómo estos principios son aplicados. Entonces, esto va a tener una alta carga de estudios contemporáneos, muchísimos estudios COVID-19, para que comprendamos por qué se le está creyendo a la dexametasona. ¿Por qué no se le puede creer a la, a la ivermectina para temas de COVID-19? ¿Por qué tenemos la vigilancia epidemiológica que dice que funciona? ¿Por qué las cuartas dosis no deberían ser usadas? Etcétera, etcétera. Son artículos que van a ser publicados, han sido publicados en los últimos meses, en este año, para que además de aprender a reconocer cuáles son los lineamientos para hacer investigación científica, también tengamos comprensión absoluta de qué es lo que sucede con el virus que nos ha alterado la vida. La estadística médica, entonces, insensible. Eso es lo que pretendemos hacer acá, ver qué tipos de datos se pueden crear, promedios con otros nombres, que básicamente es lo que son medidas de dispersión. El muestreo, el famosísimo muestreo, que en muchos casos es esotérico, no se termina de comprender qué es el muestreo, qué es la salsa secreta de la estadística. La estadística como una cebolla, en el sentido de se van pelando niveles en la estadística y depende de uno a cuánta complejidad y a cuánto queremos acercarnos a la realidad. Y eso amerita en muchos casos muchos tipos de análisis estadísticos. Uno de los mayores secretos de la estadística, el analizar riesgos relativos y riesgos absolutos, que no significan lo mismo y no sirven para lo mismo. Eso también es muy importante que como médicos sepamos que para el paciente es mucho más útil tener un riesgo absoluto, mientras que para investigación un riesgo relativo es mucho más útil. El poder, el famoso poder y los problemas del valor P. Ustedes luego de este curso rápidamente van a saber cuánto poder tienen cuando tienen un número determinado de pacientes. Yo quiero responder una pregunta y tengo 60 personas. Con esa pregunta ustedes van a aprender a manejar un paquete que se llama el G-Power para que puedan rápidamente saber, ok, tengo un poder de 0.6. ¿Qué significa ese poder de 0.6? Significa que de cada 10 estudios que yo haga, 4 estudios no van a tener el suficiente poder para detectar la diferencia que quiero detectar. Solamente 6. ¿Vale la pena entonces hacer un estudio con tan bajo poder? ¿Cuánta muestra más necesito para que en vez de 6 estudios, 8 me salgan positivos o hasta 9? Ese tipo de temas vamos a ver para que ustedes rápidamente en sus consultorios, en sus quirófanos, puedan detectar si tienen en sus manos un potencial estudio. Elegir una prueba estadística. También van a aprender a diferenciar variables categóricas, cuáles son las muestras y las mediciones estadísticas que se pueden hacer,
versus otro tipo de variables continuas versus categóricas, variables que están distribuidas normalmente, variables que no están distribuidas normalmente, qué significa la normalidad, para qué sirve la normalidad, todos ese tipo de cosas los van a ver. Interpretación de estudios negativos que tienen un altísimo valor, en muchos casos más valor que los estudios positivos, porque te permiten balancear la verdad, te permiten acercarse a la verdad. Si no tenemos estudios negativos, es imposible llegar a la verdad. Por lo tanto, vamos a ver su valor. Los tipos de estudios médicos, el famosísimo ensayo clínico aleatorio, que es el gold estándar, que no necesariamente es factible hacer en el país por el tema de costos. Los estudios que ustedes han visto en las revistas que tengo publicaciones, todos mis estudios son observacionales. ¿Qué significa esto? Que no han sido experimentos. Han sido observaciones y diseños de estudios con diferentes niveles de rigurosidad para aprovechar toda la información y los datos que se crean en los establecimientos de salud para empezar a entender diferentes asociaciones. Vamos a ver por qué la corte es más rigurosa y robusta que un caso control, cuándo podemos utilizarlo, diseños cuasi experimentales, el metaanálisis. ¿Qué es el metaanálisis? ¿Es un fondue o es una sopa de maní? Vamos a ver también eso. Vamos a ver cómo solo los fuertes sobreviven, los sesgos que hay dentro de esto, y un pantallazo de estudios de costo-efectividad, que es un tema que marca la línea en muchos países para definir qué intervenciones son las que se van a invertir en un país y cuánto vale tu vida. En ese sentido, vamos a aprender los conceptos generales de la costo-efectividad y a ver si se puede aplicar idealmente un tipo de diseño en una base de datos que potencialmente alguno de ustedes tenga disponible. ¿Cómo llegar a conclusiones erradas? ¿Qué es causalidad? ¿Qué son factores confusores? Toda la jerga estadística en facilito, para que ustedes ya tengan claridad sobre qué es generalizar, cómo hago comparaciones múltiples, qué criterios de valoración indirectos puedo tener, los famosos efectos de modificación, efectos de mediación, qué es ajustar un modelo, etcétera, etcétera. Hay muchos conceptos que se manejan en los artículos científicos que vamos a tratar de que sean muy entendibles. Los sesgos, que el sesgo es básicamente mi palabra favorita, y el sesgo es lo que diferencia un estudio de causalidad versus un estudio de correlación. Cuando tengo sesgos controlados, significa que puedo hablar de causalidad, que A precede a B. Pero cuando no tengo los sesgos controlados y no hay forma de controlarlos porque mi diseño no es suficientemente riguroso, entonces ahí caigo en la desventaja de que mi estudio no puede hablar de causalidad y necesitamos identificar a qué. Entonces, como les decía, un tema clave para hacer investigación es identificar mis limitaciones. Y las limitaciones pueden ser de diseño, de interpretación, de análisis, etc. Resolver problemas de los estudios médicos. ¿Qué son ajustes? ¿Cómo ajusto? Ajustar por edad, ajustar por etnicidad, ajustar por sociodemográficos. ¿Me va a cambiar mis conclusiones? ¿Vale la pena ajustar? ¿Cuándo debo ajustar? Lo que yo les comento es, por ejemplo, de que en todos mis artículos publicados, ninguno hubiera sido publicado si no tenía algún tipo de ajuste, porque estamos lidiando con estudios observacionales. Entonces, hacer asociaciones bivariadas entre uno y otro en un diseño observacional es un tremendo error, y es porque está plagado de sesgos. Entonces, necesitamos pareos, scores de propensidad, ajustes, para tratar de acercarnos a la causalidad. No siempre es posible, pero en algunos casos es factible de hacerlo, y eso aumenta la validez y la confiabilidad de mi estudio. Entonces, todos estos conceptos que les estoy lanzando muy a nivel superficial, se los va a ir comprendiendo a través de ejemplos con artículos científicos. Entonces, el tema es de que ustedes, luego que tienen toda esta revolución de conceptos claros, ya van a poder empezar a entender qué pueden hacer con sus muestras, con sus trabajos, con sus historias clínicas que potencialmente tienen interés en revisar.
y la construcción del manuscrito, ¿no? Es una formulación de una pregunta contestada. En muchos casos tengo a médicos a quienes estoy asesorando para hacer sus tesis en maestrías, especialidades, etcétera. Y en muchos casos me lanzan preguntas que son hermosas, sería ideal responderlas, pero no son factibles. Entonces ustedes tienen que aprender a comprender cuál es el verdadero músculo que tienen al frente. Entonces, ¿es la pregunta lo suficientemente interesante para encontrar su respuesta? Primero, no es cuestión de que yo tengo datos y por eso trabajo en ello. Necesitas un marco conceptual para comprender si esa pregunta vale la pena responderla, porque investigación es costosa. Es costosa en términos de tiempo, en términos financieros, de recursos humanos, etcétera. Entonces, vale la pena diferenciar y priorizar preguntas. Luego, la construcción de tablas y figuras. ¿Qué va en la tabla 1? ¿Qué va en la tabla 2? ¿Qué va en la tabla 3? ¿Cuántas columnas debería tener? ¿Qué es lo que debería mostrar? ¿El valor P siempre debería mostrarse? ¿Qué pasa si tengo medidas de efecto y no voy a mostrar el valor P? ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? Entonces, buenas prácticas y costumbres para que ustedes tengan las bases de lo que las revistas científicas están buscando en un artículo. El título, que generalmente el título es lo último que trabajamos, luego de que hemos básicamente terminado la investigación, el título sale a flor. Entonces, no se estresen de que no tienen un título definido. El título se va a armar luego, dependiendo de cómo ha ido armándose toda la investigación en el camino. Luego, desarrollo de un resumen adecuado y completo, que no se salga de los datos que tienes al frente. Hay muchas veces en que tenemos la tentación de comentar o de lanzar una idea que es muy interesante o muy atrevida, pero que no está basada en tus datos. Entonces, el manuscrito tiene que estar muy aterrizado en los datos que tienes, ni más ni menos. Y es un entrenamiento también necesario. La discusión que es igual, es un trabajo arduo de hacer, no es fácil hacer buenas discusiones, pero con ciertos tips se pueden armar discusiones interesantes, que tienen una finalidad, tienen una estructura y por sobre todo tienen limitaciones. ¿Por qué las limitaciones son tan importantes? Porque esto marca el camino para que un nuevo investigador se pueda aferrar a ellas y tener una base sólida de decir, esta parte ya ha sido respondida con este estudio. Me falta responder este punto ciego que sigue teniendo la evidencia científica, entonces trabajemos sobre. Referencias bibliográficas, no es lo mismo tener un artículo que habla de causalidad versus un artículo que habla de correlaciones. No puede ser evaluado de la misma forma. Uno tiene más peso sobre el otro. Entonces necesitamos identificar jerarquización de la evidencia. Y algo muy importante, ¿qué es causal y qué no es causal? Esto, yo doy clases para residentes médicos y es impresionante cómo de 400 residentes médicos, aproximadamente 10 me pueden definir qué es causal y qué no es causal antes de empezar el curso. Eso me da a entender de que realmente el entrenamiento en investigación es excesivamente débil en el tema del pregrado. Entonces, este curso tiene la intención de llenar ese vacío que tenemos como médicos. ¿Cómo hacer que esos estudios clínicos, donde tenemos a muchos pacientes, les sirvan a ustedes para manejar a un solo paciente? Es una de las principales temas de confusión de los médicos, de que dicen, una investigación a mí no me sirve en mi trabajo diario. Vamos a aprender a cómo esta información poblacional se puede traducir para crear benchmarks en tu paciente normal y puedas calcular brechas, que es el tema clave. Brechas de cuán lejos está tu paciente de estar en una situación menor o una situación mayor en comparación al promedio poblacional. Y también un tema que a mí me ha costado mucho aprender y que al principio de mi carrera era un tema que asumía que era al revés, es de que uno tiene que escribir un manuscrito en base al estilo de la revista donde quieres publicar. Al principio yo creía
Yo voy a hacer ciencia que va a ser hermosa, poderosa, rigurosa, y las revistas se van a matar para publicar mi artículo científico. Estaba completamente errado en esa forma de pensar. Uno tiene que aprender a ver cuáles son las tendencias de la revista, qué les gusta publicar. Estudios observacionales, cohortes, les gusta revisiones de tendencias de años pasados, y en base a eso ver sus estilos, las discusiones, cuántos párrafos tiene, el resumen, comienza con objetivos, es más amplio en el tema metodológico, cada revista es un mundo. Entonces, para publicar en una revista que ustedes tengan de interés, necesitamos volvernos expertos en esa revista. Preguntas que vamos a aprender a responder. ¿Qué demonios es una muestra? ¿Y para qué sirve? ¿Sabían, por ejemplo, que intentar calcular una muestra en un diseño descriptivo es un ejercicio completamente inútil? Cientos de tesis o de perfiles de tesis que he visto, diseño descriptivo y con su muestra. La muestra solamente es útil para cuando necesito hacer un análisis inferencial. Cuando necesito investigar una diferencia y ver si esa diferencia es significativa. En ese momento es cuando necesito una muestra. Cuando tengo un diseño descriptivo, hacer un estudio, un ensayo de muestra, es un ejercicio completamente inútil. ¿Qué significa tener suficiente poder? Ya les he adelantado un poco sobre el tema del poder. Y nuestra muestra necesita ser generalizable, igual es un término que se utiliza muchísimo y que a los investigadores y hasta a los revisores les preocupa. ¿Es generalizable tu muestra? ¿Qué significa que sea generalizable? ¿Sabían que el término generalizable en general significa de que tu muestra es similar en proporción a la edad de la población? Pero nada más, no es generalizable en términos de pobreza, no es generalizable en términos de severidad de pacientes, no es generalizable en términos de calidad de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos matamos mucho pensando en qué es generalizable, pero no entramos en el detalle que realmente necesitamos. El superpoder al final del curso va a ser una capacidad de leer un artículo científico y comprenderlo, y además juzgar adecuadamente cuán importante es. Ya nadie nos la charla luego de este entrenamiento. Tú vas a poder entrar a la tabla y en la tabla verificar si lo que te está diciendo el visitador médico es cierto o no es cierto. Si está exagerando o está disminuyendo lo que te está hablando sobre el nuevo médico. La capacidad de plantear un estudio en tu lugar de trabajo, un estudio de mejora de calidad, por ejemplo, que no es que necesite una muestra, sino necesita más una serie de pasos iterativos para que esos pasos iterativos enseñen a otro establecimiento de salud buenas prácticas, por ejemplo. Y pensar sobre el mundo en general de una forma más crítica y demandar además evidencia para argumentos que circulan en redes sociales. Entonces, el desenlace del curso es al menos tener un diseño de un tema de investigación con la capacidad de que este pueda ser publicado en una revista de pares. Entonces, este diagrama es lo ideal que van a poder sacar del entrenamiento para entender todo el paso, desde una pregunta promisoria, cómo conducir el estudio, recolectar los datos, analizar los datos, escribir un manuscrito, mandar un manuscrito, prepararse para la revisión de pares, revisar el manuscrito una, dos, tres veces en muchos casos. He tenido artículos que me han pedido revisiones 3 veces, entonces no es generalmente de que he hecho una genialidad y que nadie me lo revisa y que bravo. No, hay siempre detalles, hay siempre temas que los revisores no entienden y es el proceso natural de crear evidencia. Con esto termino esta parte. Los siguientes slides son más el detalle del curso de bioestadística, que a los ya más interesados en entrar en el entrenamiento duro en un paquete estadístico les va a servir, pero esto se lo dejo al doctor Sánchez para que lo pueda socializar, para que ustedes puedan ver el detalle que van a tener estos cursos. Muchísimas gracias por la atención y cualquier pregunta, consulta, por favor, adelante.